Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles y, y juntos ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en su palabra el día de hoy. Eh, Como ya sabes, llevamos varios ya domingos y ya casi por terminar el libro de Efesios estudiándolo. Y estos últimos domingos Dios nos ha hablado mucho. Nos ha hablado en un tema familiar, nos ha hablado a los hombres personalmente, le ha hablado a las mujeres, le ha hablado a los que somos padres, le ha hablado a los hijos. Y el día de hoy, en estos últimos domingos que ha venido hablándonos, como te digo, muy directamente en cada uno de estos aspectos, hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema de empleados, del trabajo, de la gente que trabaja, los que pueden tener un negocio, los que pueden tener alguna empresa, los que pueden ser jefes, los que pueden liderar algún grupo de personas, de trabajadores, y los que son obreros, empleados, trabajadores que puedan estar bajo autoridad también. Y, y bueno, vamos a estar estudiando el día de hoy Efesios del capítulo 6 del versículo 5 al 9, y te invito a que me acompañes a orar, y vamos a orar en estos momentos por la palabra, y que sea Dios directamente el que nos hable. Señor, te damos muchas gracias por, por el amor que tienes hacia nosotros, por lo bueno que has sido con nosotros, porque en estos momentos donde la economía no ha sido la mejor, tú nos has sostenido algunos en nuestro trabajo, tú nos has bendecido, tú nos has cuidado, tú has tenido el cuidado con nosotros. Y, y hay quienes también han perdido, Señor. Y el día de hoy queremos que a través de tu palabra podamos aprender a ser mejores trabajadores, a adorarte a través de trabajar, a hacer mejor nuestro trabajo, Señor. Y quien lo ha perdido, Señor, que pueda también recuperarlo, Señor, que tú puedas bendecirlo, que puedas generar algún empleo para él, que puedas proveer para sus necesidades, Señor. El día de hoy tú hables directamente a nuestros corazones, que si en alguna de estas áreas no estamos cumpliendo, tú puedas ayudarnos a poder visualizarlos, a poder ser muy honestos y muy sinceros para poder ver a la luz de tu palabra nuestra condición y, y ser transformados por ti, Señor. Ponemos todo este mensaje en tus manos, Señor. Háblanos y que sea un mensaje para bendición de nuestras familias, de nuestras vidas y de lugares donde trabajamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como te decía, vamos a estudiar Efesios 6 del 5 al 9, y me gustaría que lo leyéramos completo primero y después nos vamos poco a poco. 3 puntos que vamos a ver acerca de los trabajadores y unos puntos más acerca de los amos o las personas que pueden liderar algún grupo, algún trabajo, algún negocio. Y bueno, vamos a ver. Efesios 6, versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hemos visto algunos temas que te hacía referencia en los domingos anteriores, y el pastor Lenny nos ha hablado de que en estos casos personales de temas y específicos, son secciones en las que Dios está hablando al creyente, a la persona que ya ha creído, que ya ha confiado en Jesús, que ha entregado su vida a Jesús, que le ha permitido a Jesús transformar desde el centro de su corazón toda su vida. Y eh, como no es la excepción esta sección, también está hablando específicamente
a cristianos. ¿Cómo es nuestro trabajo como cristianos? ¿Qué es lo que se espera que si somos siervos, si somos trabajadores, podamos servir a nuestros amos? Y si somos amos, podamos guiar y servir a nuestros trabajadores también. Así que Pablo empieza hablándole primero a los siervos. Y algunas traducciones o en algunas versiones de la Biblia traducen mejor esta palabra. Pablo empieza hablándole a los esclavos. En el contexto en el que Pablo está escribiendo este libro, Grecia y Roma había un contexto de esclavitud. Y era algo muy común en toda esta sociedad. Ahora, como te digo que es una sección para personas ya creyentes, para cómo es su trabajo como ya creyente, no voy a ahondar mucho en el tema de la esclavitud. Claramente, Pablo en otros versículos se opone al tema de la esclavitud. La Biblia se opone al tema de la esclavitud. En el Nuevo Testamento vamos a ver cómo era esto. O sea, realmente Efesios no hay una abierta y textual postura que se oponga a la esclavitud en esta parte, pero el nivel de ambigüedad y la reciprocidad que se ordena o se manda que debe haber entre un cristiano esclavo, un cristiano siervo, y un cristiano amo, un cristiano señor, o un cristiano que está por autoridad, y la relación que se manda que ellos deben de tener hace imposible que la esclavitud siga existiendo en ese ambiente. Realmente era como el cristiano, como la iglesia de Cristo que empezaba a resurgir en este inicio de la iglesia. Fue como rompía el molde, realmente como podía haber un amo que tenía a su siervo de igual por ser hermanos, por reconocer que estaban debajo de la autoridad de Cristo. Entonces era como en esa reciprocidad que se sugiere, que se ordena en estos versículos, que tengan unos con otros, prácticamente se rompía cualquier ambiente en el que pudiera existir la esclavitud. Al menos en el contexto que la practicaban los romanos y griegos. Entonces, Pablo aún así intencionalmente empieza esta sección hablando a los esclavos. Y es que Pablo intencionalmente deja ver el contexto donde está escribiendo para que nosotros podamos entender todos estos conceptos y mandatos de Dios hacia los trabajadores y hacia los amos, como que no importa el contexto de estructura laboral en el que tú te puedas encontrar. Hay instrucciones importantes de cómo vivir para Cristo, cómo adorar a Cristo en tu trabajo, en la situación actual que te encuentres. Es decir, la intención de Pablo es que como cristianos debemos de comportarnos como Cristo quiere dentro del sistema laboral en el que te encuentres. ¿Cuánto más en yo entiendo que no conozco el ambiente laboral en el que tú puedas estar. Pero Pablo deja esto mismo claro, o sea, realmente en el peor contexto que él tenía en ese momento de sociedad laboral era el tema de la esclavitud. Entonces se dirige primero a un esclavo. Yo creo que me atrevería a decir que tú y yo, aunque entiendo que la esclavitud sigue existiendo en el mundo actual, no creo que tú y yo estemos viviendo un tema como la esclavitud que se vivía en esos momentos. Por más feas que pudieran llegar a ser las condiciones de trabajo en las que tú tengas, Pablo es lo que básicamente nos quiere decir. Si mismo un esclavo puede llegar a encontrar una forma en la que puede glorificar a Dios y adorar a Dios en su área de trabajo, ¿cuánto más tú y yo podemos ahorita en una sociedad en la que tenemos mucho más derechos como trabajadores que ellos no tenían, que ellos tal vez eran nulos? Tenemos hasta la bendición en algunos trabajos de tener prestaciones hasta por encima de la ley. Bueno, ¿cuánto más si ellos pudieron encontrar una forma de adorar a Dios, tú y yo podemos encontrar una forma de adorar a Dios siguiendo estos mismos conceptos? Entonces,
Versículo 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Primero, la obediencia. Obedecer. Hacer la voluntad de ¿quiénes? De nuestros amos, de nuestros jefes. Y no, aquí no estamos llamados a obedecerlo todo. O sea, es obedecer a vuestros amos terrenales. Y no hay un llamado a que obedezcamos en todo, sino un llamado a obedecer de una manera, un cómo. Debemos de obedecer de la manera que nos marca aquí, que es con temor y temblor y sencillez de corazón. Es decir, con sinceridad, sin fingirlo. Ahora, lo primero que dice es temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? Pablo usa varias veces, en algunas ocasiones, dentro de sus cartas, la frase temor y temblor. Por ejemplo, a los filipenses les dice: han obedecido cuando yo estoy presente, háganlo cuando yo no esté, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es decir, temiendo a Dios y no a mí. Yo estoy parafraseando lo que Pablo está explicando. Versículo adelante dice: porque no voy a estar yo viéndolos, pero es Dios el que hace en ustedes el querer como el hacer. En el contexto se explica que Pablo les dice: ustedes han estado obedeciendo cuando estoy yo, bueno, ahora cuando yo no esté, ocúpense con temor y temblor. Entonces la frase temor y temblor indica que ocúpense no importando si no estoy yo, no importando si yo no estoy viendo, importando quién realmente está viendo. Y lo dice, porque es Dios el que hace en ustedes el querer como el hacer. A los corintios de la misma manera, se acerca y les dice: prediqué sin palabras rimbombantes, con debilidad, con temor y temblor. Es decir, no temiéndoles a ustedes. Nunca traté de usar palabras persuasivas para convencerlos, porque nunca me importó su opinión. Me importó con temor y temblor, es decir, la opinión de Dios, temiendo a Dios. Realmente a Pablo lo que más le importó es el temor de Dios. Entonces, obedece a tu jefe temiendo a Dios, es lo que quiere decir Pablo, preocupándote de cómo ve Dios tu obediencia. Es decir, el día de mañana, un ejemplo que podemos poner: el día de mañana llega tu jefe y te dice: oye, necesito que esto de aquí, del inventario y de acá, tú lo vas a desviar y haz de cuenta que aquí no pasó nada y esta salida no y demás, y si falta Tomás, tú no lo tienes que reportar. Y para ti hay una alarma: ok, esto no está bien, lo que me estás pidiendo no está bien por todos lados. Entonces, oye, es tu jefe, obedecer a tu jefe en todo. No dice en todo, dice con temor y temblor. Entonces, mi primer llamado es a temer, que es a lo que Dios le agrada. Oye, ¿sabes qué? Que ocupo que lleves a estos clientes a cenar y de ahí los vas a llevar a divertirse por ahí con muchachas o algo. Y tú, ¿sabes qué? No puedo. ¿Qué opina Dios de esto? No puedo yo. Realmente, oye, pero esta venta va a salvar el semestre. Bueno, pues yo primero, antes que temer a cualquier persona, tengo mi primer llamado de obedecer temiendo a Dios. ¿Qué es a lo que Dios piensa de lo que yo pudiera hacer? Lo que impide que tu obediencia a Dios y tu trabajo se conviertan en adoración a Dios y la puedas presentar esta adoración con alegría y consciente de que Dios te puede recompensar, es el temor. Y es decir, porque o temes a Dios o estás temiendo a otra persona. Solo puedes tener un Señor, solo puedes estar temiendo a Dios o a una persona o a varias personas. Y a quién tú estás temiendo determina cómo estás comportándote y qué es lo que estás haciendo y cómo estás viviendo. A quién tú temes determina a quién te importa agradar. Proverbios 29-25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Temer al hombre es poner a las personas en el lugar de Dios, en el lugar que a Dios le corresponde. Es lo que a un adolescente o de adolescente no, hace que te tomes esa cerveza que tú no querías, pero la presión social, la presión grupal de la gente que te rodea
te dice, tienes que probarlo, tienes que probarla, o un cigarro, tienes que probar un cigarro, tienes que probar un cigarro, mira que todos lo hacen. Y entonces ese adolescente empieza a voltear el temor a Dios y decir, no, temo no ser aceptado. Y esto pasa no solamente en los adolescentes, pasa también en los adultos. Y un adulto pasa a querer, oh, y si pierdo el trabajo y lo necesito, y hasta dónde estoy dispuesto a ceder. Y entonces empiezo a dejar de temer a Dios y dejar de buscar agradar a Dios y empezar a buscar temer y agradar a otra persona. Eso guía que cuál está siendo nuestra prioridad. En el trabajo, como te digo, es lo mismo. Obedece temiendo primero a Dios. Él ha puesto autoridades en tu vida, ha puesto autoridades por encima de nuestras vidas y Él está encima de esas autoridades. Toda autoridad ha sido puesta por Él. Entonces, si nosotros en algún momento por temer a Dios vemos malos resultados de una autoridad hacia nosotros, Dios está viendo eso. Dios lo tiene sobre control. Dios puso esa autoridad. Entonces Dios es capaz de recompensar nuestra fidelidad, ya sea aquí, ya sea en un momento, ya sea pronto, ya sea después, ya sea pasando por cualquier otra situación, pero Dios no está perdiendo de vista lo que está sucediendo. Si nosotros nos mantenemos fieles, Dios es bueno y Él puede recompensar en base a sus promesas cualquier cosa en nuestras vidas. Ahora, esta obediencia que te digo y este temor a Dios viene sujeto a otra cosa que nos dice que es acompañada de sinceridad. Y aquí es complementario a este tema de la obediencia y el temor a Dios. ¿Qué significa con sinceridad? Que pues es honesto, es claro y es íntegro. Realmente es una vida que se está viviendo igual adentro que afuera. Y siguiendo el ejemplo que ahorita poníamos, oye, esto no aparezca en el inventario y quítalo de aquí, de allá y todo. Pablo nos habla que tenemos que hacerlo con sinceridad. Entonces, siguiendo ese ejemplo, supongamos que tú te niegas a eso, que es lo que se espera, te niegas, no, sabes que yo no puedo hacer eso, yo soy cristiano, yo tengo que seguir lo que creo y lo que sé que a Dios le agrada. Pero ¿qué pasaría si entonces yo expongo eso y la persona me dice, ay, pues ahora sí, ¿no? Porque, pues, cuando hemos metido cosas de los viáticos que no son gastos y los metemos, y ahí no dijiste nada. Cuando has perdido tiempo en tu celular, y ahí no dijiste nada, o sea, ahí no dijiste, usted está mal, puedo estar robando tiempo, esto, aquello. Cuando usaste, no sé, oye, no fue malo, sacaste las copias del discipulado en la empresa y sacaste un montonal de copias. Oye, no sé, y ahí no estuvo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no estamos siendo íntegros, no estamos siendo sinceros. En ocasiones sí y en ocasiones no. Y eso lo puede notar la gente. Entonces Pablo dice, ok, pero si vamos a decir, vamos a tener a Dios, es con sinceridad. O sea, que es cuando tu jefe te lo manda y cuando no te lo manda. No hay áreas grises, no hay donde, bueno, pues nadie me dijo que no podía hacer esto. Entonces sí lo puedo hacer. No, es en todo momento. Es Dios lo está viendo, es en todo momento tenemos que ser sinceros, no escondiendo nada, no solamente cuando nuestro jefe nos pidió algo que con temor a Dios rechazamos correctamente, es cuando no nos lo pidió y sabemos que está mal. Entonces, Pablo nos dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con temor a Dios, pero también íntegros, también sinceros, es decir, realmente sin estar escondiendo nada, que podamos ser completamente transparentes sin estar fingiendo nada. Y eso es muy importante, porque así es como realmente Dios espera que lo hagamos. Ahora, versículo 6, el primer punto entonces fue, temiendo a Dios, ¿verdad? Obedecer temiendo a Dios y con sinceridad. Ahora, el segundo punto es el versículo 6, no sirviendo al ojo, viene pegado a esto, o sea, Dios está viéndolo en todo momento, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.
¿Qué opinión te importa más en tu trabajo? ¿Qué opinión pudiera arruinarte el día? ¿Qué crítica te preocupa más? ¿O te, quiénes deseas impresionar? ¿Te conviertes en otra persona cuando llegan ciertos compañeros del trabajo, ciertos jefes, y te vuelves completamente otra persona buscando agradarles? Temes que te rechacen, temes que te critiquen, no caerles bien. ¿A quién quieres agradar? Si vives con esos temores, Pablo nos dice, tal vez no estás queriendo agradar a Dios y estás viendo al ojo que no debes de estar viendo y estás queriendo agradar a los demás, agradar a los hombres. Porque agradar a Dios implica hacer nuestro mejor trabajo siempre y como a Dios le agrada. Ahora, el trabajo es la voluntad de Dios. El trabajo es la voluntad de Dios, Dios lo instituyó. El trabajo no es la maldición que vino en el Edén. Adán fue puesto a trabajar el huerto y esa no fue la maldición. Realmente el trabajo es bueno. Dios mismo lo instituyó. Dios mismo trabajó 6 días en la creación y descansó un séptimo día. Entonces, pues sí, Dios lo instituyó, pero tampoco es lo único. El trabajo no es lo único, porque entonces eso se convertiría en tu Dios y te vuelves un adicto al trabajo, queriendo tener mucha importancia de quién está viendo tu trabajo y puedes llegar a hacerte adicto, a hacerte un workaholic, que descuida a su familia, que no tiene descansos, que tiene que estar contestando llamadas y correos a todas horas, a todos tiempos. Y tampoco esa no es la voluntad de Dios. Dios no desea que agrademos a los demás a través de eso. ¿Sabías tú, por ejemplo, que México es uno de los países con mayor estrés laboral? Y ni se diga Monterrey. Si eres regio, conoces esta cultura de sentirnos orgullosos del trabajo, de idolatrar el trabajo, de, de creer que todo se soluciona con trabajo. Cualquier problema, la solución es a trabajo. Entonces, 7 de cada 10 conversaciones de entre regios vas a escuchar frases como, bueno, te dejo que traigo trabajo, aquí chambeándole. No, pues a chambearle. Nos vemos, hay que chambearle. O misma frase de nuestro gobierno actual, a jalar que se ocupa. Bueno, como cristianos regios, estamos llamados a no tener esa ideología, sino entender que debemos agradar a Dios y que lo que más nos importa es que sea Dios agradado en nuestro trabajo y nuestro trabajo no sea todo, sino que sea algo en lo que estamos adorando a Dios. Debemos de confiar que el trabajo no es la solución de todo, sino que es Dios a través del trabajo el que nos puede bendecir. Salmos 127:2 dice: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Lo inútil no es esforzarte, es esforzarte sin Dios. Es servir al ojo de los hombres queriendo agradarles. Eso es lo inútil. Querer metas de los hombres, querer metas de trabajar por metas humanas. Eso es lo inútil, dice aquí. Tito 2, versículo de 9 al 10, nos dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Al hacer las cosas bien, tanto agradas a tu jefe, no como una persona que le hace la barba o que lo adula o por mantener un trabajo, sino como alguien que lo hace pensando que es a Cristo a quien lo hace, que es Cristo quien evalúa su trabajo. Entonces, con esto en mente, teniendo a Cristo y sabiendo que Él me observa, piensa, ¿cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería tu reporte? ¿Cómo sería tu tarea? ¿Cómo serían tus ventas? ¿Tu reporte de visitas del día?
si al final del día o el día siguiente es Jesús al quien le vas a entregar el reporte y es Jesús quien lo va a ver, va a notar esa presentación y vas a ver cómo fue tu trabajo. Imagínate que es Jesús quien lo está revisando. ¿Cambiaría eso? ¿Cambiaría lo que tú estás haciendo en este momento? La calidad de trabajo que estás haciendo si tú visualizas que es Dios el día de mañana quien lo va a revisar y no tu jefe. No sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo. Realmente no apenas que se vaya tu jefe, agarras el celular. Pongo videos, pongo Netflix y puedo estar trabajando viendo Netflix. O el día de mañana no viene mi jefe, no hay prisa, puedo llegar tarde. No va a ocupar checar, porque no va a haber quien me revise. Entonces sirvo que al hombre, dejo de pensar que es Dios quien me ha puesto una responsabilidad y a quien adoro y a quien llevo cada una de las responsabilidades, a quien quiero agradar. Los jefes serían los más felices si los cristianos entendiéramos esto y fuéramos esta clase de trabajadores, que no ocuparan cámara, que no ocuparan reloj checador para saber si llegaste temprano, que no ocuparan revisar tu tiempo en pantalla en la computadora, tus correos, tus conversaciones, sino que si perdiste tiempo armando la quiniela del fin de semana. Imagínate un jefe que no tenga que preocuparse por eso, porque sabe que sus trabajadores no le temen a él, no temen a su ojo, no quieren agradarlo, sino que están conscientes que Dios los observa. Que contigo no aplique eso, que tú realmente no estés sirviendo al ojo, no estés preocupándote entonces por si me ven o no me ven. Cristo es el ojo que tú quieres llenar, que tú quieres, que te importa que te está viendo. Entonces, si solo importa cómo Dios ve las cosas, yo me puedo sujetar y puedo no ser respondón. Porque lo que dice el versículo, no ser respondón, puedo no defraudar, o sea, no pierdo el tiempo, no malgasto las cosas de la oficina. Oye, pero solamente estaba, pues sí, perdí 2 horas, pero le estaba predicando el evangelio. No, o sea, realmente tú sabes que hay un momento para todo y que Dios lo acomode, que tú puedes glorificar a Dios en cada momento y en cada área. Entonces puedes ser fiel. Todo esto es la forma en la que dice el versículo de Tito, que podemos adornar el Evangelio con lo que hago. Mientras tú cumples tu trabajo, mientras tú haces las cosas como para Dios, mientras a ti te importa lo que Dios opine y cómo Dios evalúe tu trabajo, y si ahorita haces home office y no importa, no tienen problema contigo porque tú entiendes esto y no pierdes tiempo y tus resultados siguen siendo los mismos, saben que ni siquiera lo tengo que supervisar. Es una persona que yo sé que se levantó temprano y empezó a sacar su trabajo adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Adornamos la doctrina con la que venimos hablando que vivimos. Esta doctrina de la que tanto nos enfocamos de decir, tengo una doctrina sana, pues no solo es una doctrina sana, es una vida sana. Está siendo adornada esta doctrina por algo que realmente está sucediendo en tu vida, por una persona que realmente está no siendo respondón, no malgastas, es fiel, no defrauda, aprovecha el tiempo, realmente hace las cosas buscando agradar a Dios y lo mejor posible porque las hace como para Dios. No para los hombres, como para Dios. Oye, Dani, pero tú estás pintando un muy buen escenario. Tú no conoces a mi jefe. Hasta se me antoja el jefe del que me estás platicando. No, si conocieras el que yo tengo. O sea, realmente es malo conmigo, me hace trabajar horas extras y no me las paga. Entonces, por eso yo, si trabajo 10 horas, pues dos medio, no hago nada. Porque pues para hacer mis 8, porque me están haciendo mucho, me tardo más en mi hora de comida. Porque pues es injusto, eso no le agrada a Dios. ¿Sabes? Que te sujetes. La orden aquí en Tito es que te sujetes.
Entonces, de nuevo, Dios está viendo lo que está sucediendo. Dios lo está viendo. Y Dios se preocupa por ti y Dios ve tu situación y tú puedes honrar a Dios cumpliendo, siendo el mejor en esas 8 horas, y si te piden 2 extras y no te las van a pagar, pues las cumples, te sujetas, llegas a tu casa y, y te dedicas a lo importante, a tu familia, dedicas tu tiempo a tu familia. Y dormiste poco, pues a su amado Dios va a dar descanso. Y vas a rogarle a Dios, Dios, dame un trabajo que me ayude a que físicamente sea diferente, a que me valoren más, a que las cosas estén haciendo bien, a que me traten mejor. Y Dios va a tomar esas cartas para Él va a tomar eh, va a buscar la forma de solucionar eso. Dios puede solucionar eso. Dios está tratando contigo y Dios puede solucionar eso. Entonces, el proceso en el que tú estés viviendo, pues Dios lo está viviendo y Dios puede recompensarte también. Versículos 7 y 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, sirviendo de buena voluntad, es decir, trabajen con entusiasmo, actitud. Ahora Pablo agrega un tercer punto. Entonces ya vimos el primero, que es obedeciendo, temiendo a Dios, sinceramente. El segundo, buscando agradarle a Él, buscando que es Dios quien nos supervisa, que es Dios al que debemos agradar, que es Dios al que tenemos que importarle, hacer lo mejor posible, no para los hombres, sino para Dios. Y punto número 3, hacerlo de buena voluntad, como para el Señor y no para los hombres. Entonces aquí habla de un tema de actitud. No tengas una actitud con tu jefe y otra cuando Él se va. No tengas una actitud de sí se puede cuando Él está y cuando Él se va a decir no se puede. Ten ese entusiasmo. Pablo le está pidiendo, visualízalo eso, Pablo le está pidiendo a un esclavo o a los esclavos que en su sujeción a un siervo, en sujeción a un amo, lo hagan con entusiasmo. Ahora, ¿qué es entusiasmo? La definición que yo saqué es sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o actuar. Tú ya sabes quién es ese alguien o algo, es Dios. Lo acabamos de ver, lo acabamos de estudiar qué es lo que importa. Entonces, esa admiración apasionada se manifiesta en tu manera de hablar o actuar. Es decir, sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de Dios que se manifiesta en la manera de hablar o actuar. Entonces, tu vida tiene que demostrar que tienes un Dios alegre, que tienes que un entusiasmo, que lo estás haciendo para Él. Y todavía, por si faltara un incentivo para motivarte, el hecho simplemente de que lo haces para Dios y de que te puedes motivar porque lo haces para Dios y que no estás siendo desapercibido por Dios. Si faltara algo más para motivarnos de que el hecho de que Dios te ve, de que estás adorándolo, de que Dios está atento a tu trabajo y a lo que estás haciendo, si te faltara otro incentivo, Pablo dice, hay recompensa. Y sabes, a lo largo de la Biblia hay un tema de recompensas. Lo puedes notar mientras lees tu Biblia. Muchas ocasiones la Biblia habla sobre de que Dios nos va a recompensar. Y no hablamos obviamente de la salvación, porque la salvación entendemos que es por gracia y que no hay obras que puedan comprarla, pero es un tema que rara vez tocamos, el tema de las recompensas, o rara vez nos ponemos a meditar porque, pues, no sé, puede ser un poquito raro pensar o incomodar que Dios puede llegar a recompensar a unos más que otros, que en nuestra religiosidad puede hacernos creer que hay niveles de cristianismo, que nos hace pensar que no, o sea, cómo Dios va a unos darles más que a otros. ¿Y por qué? Porque nuestro nivel de pensamiento, no sé, pues si podemos llegar a pensar que es injusto
o en nuestra maldad podamos llegar a creer que como si Dios nos debiera algo, pero Dios no nos debe nada, Dios es dueño de todo. Pero en su palabra Dios y en su gracia y en su amor habla de que nos piensa recompensar por las obras que suceden aquí en la tierra, por, por participar del Evangelio, por participar en el servicio, por, por mantenernos fieles. Y, y es algo que Dios habla. Ahora, es todo un tema. Pudiéramos tener todo un mensaje acerca de cómo, de versículos que hablan sobre qué Dios recompensa y cómo nos recompensará y cómo Dios está atento a las cosas que hacemos y cuando le servimos y todo esto. Y la verdad es que, ahora, cómo será el tema de las recompensas? No lo sé. Tal vez hay un puntaje, no sé, no lo creo. Pero Dios nos habla de que nos va a recompensar y nuestras recompensas pueden ser muy variadas y pueden ser aquí en la tierra. En el tema laboral tal vez se te puede reflejar como un aumento, un cambio de trabajo, un mejor trabajo o subir en el nivel de trabajo, ahora tener gente a tu cargo, no sé. Eso puede ser en un tema actual porque Dios también puede recompensarnos en un tema de ver los frutos en esta vida. Pero también nos habla de que Dios nos va a recompensar en, en el cielo, en la nueva vida con Él, en realmente al estar con Él. Y ahí yo creo que Dios es demasiado creativo y puede recompensarnos. Y esto debería de motivarnos. No sé, si tú me preguntas a mí, tal vez yo pensaría que ojalá pueda tener una recompensa de poder cenar un día con Jesús. No sé, poder caminar un día con Jesús, una plática. No sé, tal vez también se habla de que nuestras recompensas puedan ser coronas que aventemos a sus pies. Y también va a ser un momento bellísimo poder entregarle todo cuanto tenemos, cuanto hicimos, cuanto pudimos llegar en tu gracia a ser recompensados. Es por tu gracia y se devuelven en adoración desbordada hacia Él. No lo sé, realmente lo único que Pablo nos invita a recordar a que Dios ve nuestro trabajo y ve estas buenas obras y Dios nos anima a que en el trabajo podemos llegar a ser recompensados, a que en el trabajo, a pesar de que, digo, todavía mejor que Dios ve nuestro trabajo, todavía nos puede recompensar. Bueno, y por último, versículo 9, ya vamos a acabar rapidito. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, es decir, teme a Dios, respétalos, trátales bien, de una manera sincera, no se hace el jefe buena onda enfrente de ellos y cuando se van, hablar como quien no los necesitara. Preocúpate por ellos, por sus familias, que su economía crezca, que sus familias sean más estables. Si ellos están felices, trabajan mejor, te trabajan mejor, tu negocio es más rentable. Si es más rentable, te sigue dando. Si te sigue dando, sigue siendo negocio. Ellos siguen teniendo trabajo. Y así se vuelve un buen ciclo de una empresa, toda empresa buscaría. Entusiásmate porque Dios te ha dado un negocio, una empresa en la que puedes trabajar, puedes ser de bendición para mucha gente, puedes tener un producto, servicio que sea de bendición, que glorifica a Dios. Y entusiásmate por ello. Dios te ha dado eso, Dios te ha bendecido, es Dios quien te ha dado suficiente de esto para bendición de los demás. Y Dios te puede usar para llegar a ellos. Ahora sí que cuando el jefe habla, pues todos escuchamos. Entonces, Dios te ha dado una plataforma en la que puedes hablar. Ellos te están mirando, puedes seguir adornando la doctrina de Dios, poder viviendo eso. Y dice el versículo 9, dejando las amenazas, es decir, amenazarnos una buena cualidad de líder. Un líder no dirige a su equipo, a su gente amenazándolo. Realmente no es la mejor forma. Y al final, ya por último dice, recuerda que ambos tienen el mismo amo. Y entonces ya habla de cuando esa persona es cristiana y el amo es cristiano. Se recuerda de eso, ¿no? Ambos tienen el mismo amo, es decir, ambos responden a Jesús. Jefes que ven a Dios como su amo,
como su jefe, a quien responde, tienen un llamado a amar a los que están bajo su autoridad. Tenemos un llamado a amarnos, conscientes de que nos debemos a Dios, nuestro amo. Él nos ha dado cuanto tenemos. Y aquí tal vez, terminando, quisiera dejarte de tarea la mejor ilustración que yo pudiera encontrar en el Evangelio sobre esto. La tarea, si tú eres un jefe o tú tienes una empresa, tú tienes gente a tu cargo, bajo tu cargo, lee Filemón. Lee Filemón, es un solo capítulo, te lo llevas de tarea, es un gran testimonio de cómo Dios transformó una relación de amo y siervo. Y piensa eso, tú eres Filemón, quien recibe esta carta, y Onésimo es esa persona que como parece dejarnos entregar la Biblia, pues te fue mal trabajador, te robó, tal vez te defraudó, hizo un caos en el trabajo, y nos dice que ahora Dios ha tratado con él y se ha hecho cristiano y ha cambiado su vida. Y Pablo habla de esta transformación y prácticamente le demanda a Filemón que le reciba con amor, que le reciba con amor y que le ame y que lo trate de una manera diferente, perdonando todo eso que pudo llegar a haber sido. Entonces imagínate como amos, como jefes, como líderes de zonas de trabajo en las que podamos estar, tenemos un llamado muy importante de reflejar el amor de Dios y cómo fue la gracia de Dios hacia nosotros y nosotros también tenerla. Entonces, pues te llevas eso de tarea y me gustaría que oráramos. Vamos a orar para terminar este mensaje. Es un mensaje cortito pero muy práctico y que te animo que medites en eso el día de mañana en tu trabajo. Cómo puedes estar temiendo a Dios, si lo estás haciendo para Dios, si estás entusiasmado en tu trabajo, si realmente tus ojos están puestos en Dios. Si empezaste a temer a alguien que no es a Dios, pues arrepentirte y regresarte de eso y empezar a vivir y caminar de una manera sincera, de una manera que no finja nada. Y oremos que sea Dios el que siga trabajando en nuestras vidas. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque es práctica para nuestro andar, práctica para cada día de nuestra vida, y la podemos disfrutar y la podemos conocer más a fondo, y podemos encontrar estas joyas de sabiduría en las que tú nos muestras tu voluntad y cómo debemos ser transformados para ser cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos a entender eso, el trabajo como un momento de adoración, y que cada cosa que nosotros hagamos en nuestro trabajo la veamos como algo que tú observas y que te podemos adorar. Y que entre mejor hacemos las cosas para ti, Señor, es una adoración que tú ves y que no pasa desapercibida por ti, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio en nuestros trabajos. Ponnos oportunidades para adornar la doctrina, Señor, para poder compartir tu evangelio en cada uno de nuestros trabajos. Y también, muy, muy especialmente, quiero pedirte por todas esas personas que el día de hoy puedan no tener un trabajo, Señor. Ayúdalos a ser mejores empleadores, mejores trabajadores. Ayúdalos a cada una de las personas con su negocio, con su empresa, con la necesidad por la que sea que estén pasando, Señor. Y que seas tú quien pueda sostener sus casas, que puedas ayudar a que crezcamos y seamos adoradores en nuestro trabajo para ti, Señor. Y que tú suplas cada una de estas necesidades, que le traigas trabajo al que no tenga, Señor, y sigas bendiciendo a quien lo tiene, y sigas manteniéndolo, Señor, y que podamos eso, no desviarnos, no ser personas que idolatran el trabajo, que creen que el trabajo lo soluciona todo, sino que tengamos ese descanso en ti, Señor, que no necesitamos invertir todo el esfuerzo físico posible, sino necesitamos esforzarnos en ti y en tu palabra y en el caminar contigo, Señor, con el que vamos a poder ver los resultados, Señor. Te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.